Amigo oyente, tenemos un tema espectacular, lo nota por ahí en su agenda. El carácter del cristiano. ¿Cómo le parece? El carácter del cristiano. Porque vamos a aprender de las Sagradas Escrituras cómo es realmente tener el carácter en un cristiano, empezando por conocer el carácter de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, mire, pastor, vamos a empezar a preguntarle algunas inquietudes que tenemos, como por ejemplo cuando nosotros estudiamos el capítulo 5 de Mateo, vemos el título, el Sermón del Monte, las bienaventuranzas. Y eso es algo interminable. Hay un contenido teológico profundo, pero a la vez cuando hay maestros es sencillo. Entonces yo quisiera preguntarle en primer lugar, pastor, que nos indicara cuando en verdad abordamos el estudio del Sermón del Monte, especialmente las bienaventuranzas, si esto son mandamientos, son ordenanzas, son preceptos. Bueno, ¿qué es realmente lo que está contenido en este texto de Mateo 5 sobre el Sermón del Monte y las bienaventuranzas? Bien, a lo largo de la historia hay un sector de la iglesia que lamentablemente interpretó el Sermón del Monte, que va del capítulo 5 al capítulo 7, lo interpretó como si fuese una serie de mandamientos que los hombres pudieran cumplir y cumpliéndolos lograrían, por decir así, agradar a Dios y vivir una vida que les garantizara la presunta felicidad que aquí está ofreciendo. Pero incluso hubo un hombre en la historia de la India que se llamaba Gandhi, y Gandhi abrazó el Sermón del Monte, especialmente el versículo de los pacificadores, bienaventurados, y llevó una revolución, pero él mismo dijo, yo creo que Jesús fue un gran maestro y quizá un profeta, pero yo no creeré nunca que Él era Dios y que murió en la cruz por nadie. Entonces noten que cuando uno interpreta esto como unos preceptos y mandamientos, está cometiendo un gran error de interpretación del texto. Jesús se sube al monte y no está tratando de decirle a la gente lo que debe hacer, sino está describiendo, empieza a describir una radiografía de aquellos que verdaderamente han nacido de nuevo y le pertenecen al reino de los cielos. Y lo que vamos a ver de manera maravillosa es cómo los describe. Y para usted que está al audio, para que usted que está en línea, es una buena oportunidad de autodiagnosticarse. Dice la palabra de Dios que nos probemos a nosotros mismos. Cuando yo lo leí por primera vez con sentido bíblico, de manera apropiada, lo primero que empecé a preguntarme, ¿yo reflejo el carácter de Cristo como lo describe en las bienaventuranzas? Y bueno, ahí empezó un cambio en mi vida. Pastor, usted indicó algo muy importante y esto nos ayuda a ilustrar porque muchas veces confundimos el cristianismo con el humanismo. Y nombraba al Mahatma Gandhi. El Mahatma Gandhi, no sé si esta frase es histórica o de él o prácticamente fue después, digamos, adicionada. Pero cuentan que un periodista le preguntó, oye maestro, ¿usted por qué no se hizo cristiano? Cuando estaban analizando precisamente lo del Sermón del Monte. Dice el periodista y la crónica que le contestó Gandhi, dijo, mire señor periodista, yo no me hago cristiano porque los que dicen ser cristianos no viven el Sermón del Monte. Esta es una frase muy fuerte, pero lo que nos estaba indicando el pastor, que a veces no interpretamos correctamente lo que realmente está ordenado en este capítulo 5 de Mateo. Es decir, esta descripción es más que mandamientos, es más que ordenanzas, es más que preceptos. Lo que está diciendo el Señor Jesús es esto. Todos los que son del reino de los cielos, los que han sido alcanzados y los que serán alcanzados por el Evangelio de manera real, nacidos de nuevo, ellos tienen que reflejar en su carácter estas diversas manifestaciones que enumera a través de las bienaventuranzas y que empieza con una que a la mayoría les ha dado una gran confusión y es bienaventurados los pobres de espíritu. Bienaventurados los pobres de espíritu. Pastor, ya con esta reflexión y con esta claridad, podríamos, o cómo se conecta
esta descripción de Mateo 5, de las bienaventuranzas especialmente, que bueno, yo podría decir que vemos reflejado el carácter de Dios. ¿Cómo lo conectamos, pastor, con el carácter del cristiano? Sí, mire, es que cuando empieza a describirlo, lo primero que dice es feliz, bienaventurados, y luego dice pobres de espíritu, y ahí hay una primerísima descripción de lo que es un verdadero cristiano. La palabra pobre o la frase pobres de espíritu sencillamente está indicando al menos tres cosas. La primera, que una persona que verdaderamente ha sido calzada por el Evangelio, su primera convicción es que no tiene absolutamente nada que ofrecer para agradar a Dios. Es un sentido, como vamos a mirar, la primera parte de las bienaventuranzas apuntan a mirarme a mí mismo. Cuando el Evangelio llega a alguien, el Evangelio, si es bien predicado y la ley bien usada, la ley acusa, condena y conmina a la muerte. Le llama al ministerio de la muerte. Pero la ley cumple una función especial cuando se trata de salvar. Es un diagnosticador de la condición del hombre. Y cuando un verdadero creyente inicia su vida cristiana, lo primero que experimenta es su pobreza espiritual. No tengo ningún tipo de cosa buena que dar. Estoy echado a perder. Soy incapaz de agradar a Dios. Estoy incapacitado aún. Si Dios no me diera el don de la fe, no podría hacerlo. Dios no me diera el don del arrepentimiento, no lo lograría. En realidad no tengo nada en mí que me pueda ayudar a salvar a mí mismo. Y a eso se le llama pobreza espiritual. Mire que en la historia algunos movimientos, que empieza por el catolicismo, pero otros movimientos que lamentablemente se denominan protestantes, pero que se confundían, pensaban que era pobreza económica. Y lo redujeron a eso, y muchos de la teología de la prosperidad aplican este versículo, si tú no naciste para ser pobre. Todo lo contrario, aquí hay una reiteración de que el hombre, cuando tiene un verdadero encuentro con Cristo, como Isaías, cuando vio la gloria de Dios, no dijo, hombre, me gané el baloto, voy a alcanzar el éxito, sino que dijo, miserable, pobre de mí, voy a morir porque he visto al Dios vivo. Y soy hombre de labios inmundos en un pueblo de labios inmundos. En otras palabras, el verdadero cristiano, la primera radiografía que ve a la luz del Evangelio es a sí mismo en una condición absolutamente paupérrima y sin ningún poder ni para salvarse ni para hacer el bien. Y por eso él dice que es feliz, porque eso también enseña otro principio, y es que el verdadero cristiano no juzga. Porque el verdadero cristiano, hace poco le daba una ilustración a unos hermanos en la academia, yo he dictado algunas materias, y le decía, imagínese un leproso que tiene muchas pústulas y que hieden y le supura mucho, diciéndole a otro leproso, las tuyas huelen a mal y supura. No, cuando dice bienaventurado el pobre espíritu es refiriéndose al carácter del cristiano que se mira a sí mismo y dice, no soy capaz de hacer nada desprendido de ti. Jesús lo dijo en otras palabras, lejos de mí es imposible en que haga nada bueno, porque lejos de Dios sí podemos hacer muchas cosas malas. Sí, señor. Oye, amigo oyente, esto que nos está puntualizando el pastor Manuel es de suma importancia, porque es cierto que se escuchan ilustraciones en donde bienaventurado el hombre de espíritu se puede confundir con una persona o que no tiene conocimiento o que no tiene bienes materiales o que no tiene una profesión o que no tiene un cargo que sobresalga. Pero el mismo pastor nos está llevando al campo de esa palabra pobre en espíritu, es decir, dentro del contexto de la palabra de Dios. Y él puso unos ejemplos a Isaías. Y él decía que nosotros no podemos, digamos, ¿qué le aportamos al Señor? Nuestros pecados, nuestra desobediencia. Pero entonces, pastor, estaba pensando al escucharlo, el caso de Pablo. Pablo tenía títulos y méritos grandes, era un doctor en la ley judía, conocía lo que decimos los abogados, la chivita romana, la ley romana, y conocía también el pensamiento de los griegos. Sin embargo, él le cambió la vida en camino a Damasco. Es decir, pastor,
Pablo, antes con todos sus títulos y su conocimiento, era un pobre de espíritu. Pero por Pero después supuesto. de Damasco, cuando el Señor le habla, empieza su riqueza espiritual. Pero Y por de esa favor. es de la riqueza que nos habla, pastor. Correcto. Note una cosa, cuando él se encuentra en Damasco, lo primero que experimenta es un arrepentimiento, un entendimiento que está frente al Mesías. Y lo que empieza a vivir Pablo, si usted mira y lee en Corintios, dice que todo eso que mencionó el hermano Juan de Jesús, lo desechó y lo tomó por basura. ¿Por qué? Porque aquí no está hablando de riqueza material, está hablando de riqueza espiritual, esa que se requiere para acceder al reino de los cielos, y esa por naturaleza no la tenemos. Y segundo, ese mismo hombre que usted menciona, en su madurez espiritual, escribiendo la carta a los romanos, en el capítulo 7, mire lo que dijo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y respondió inmediatamente: gracias doy a Dios por mi Señor Jesucristo. En otras palabras, la primera felicidad empieza, la verdadera felicidad empieza cuando el hombre reconoce su condición pecaminosa, caída, en desgracia, sin esperanza, y voltea a mirar a Cristo y dice: yo soy mendigo, pero tú eres súper rico. Y Él promete que Él suplirá lo que nos falta con sus riquezas en gloria. A ver, vea, amigo oyente. Vamos a hacerle una pregunta al pastor porque ahí también podemos estar fallando en la conceptualización bíblica. Pero el pastor nos lo va a explicar. Pastor, ¿qué quiere decir o qué significa bíblicamente bienaventurado? Es una buena pregunta. Mire, noten una cosa. Alguna vez me decían: si yo me hago cristiano, pues voy a ser infeliz porque los cristianos sufren mucho. Otros decían: es pecado buscar la felicidad. Bueno, la Biblia nos dice que felicidad y Dios van juntas. En el catecismo menor de Westminster dice Sí. la escritura, el catecismo dice que el primer llamado del hombre es glorificar a Dios y disfrutarlo. Y John Piper, en uno de sus libros, Deseando a Dios, dice claramente que el hombre, entre más desea a Dios, entre más se deleita en Dios, más feliz es. El punto aquí es que la felicidad que está mencionando el Señor Jesús no es la felicidad que ofrecen las cosas temporales. Cuando Adán estaba con Jesús, con Dios, Sí, él era señor. feliz. El pecado le robó la verdadera felicidad porque es la comunión con Dios. Y por eso el hombre quiere sustituir esa felicidad con droga, trago, alcohol, promiscuidad, lo que quiera. Solo cuando se encuentra con Cristo vuelve a recuperar esa felicidad, que recuerde que estamos hablando de un gozo espiritual. Sí, Y como señor. su merced lo mencionaba antes de empezar el programa, hombres de la prerreforma como Savonarola, Juan Hughes, aunque fueron quemados, estaban siendo asesinados y sin embargo alababan al Señor. Y Pablo y Silas en la cárcel, a pesar, porque felicidad no es que todo vaya bien según este mundo. Escúcheme bien, querido oyente, y usted que está en línea. Felicidad es que todo ya vaya bien con Dios, porque al final somos peregrinos y extranjeros, y lo que vamos a hacer es riquezas en el reino venidero y recibiremos corona de gloria. Qué bueno, pastor Manuelito. Perdóneme que le diga ese diminutivo, pero No, me siento querido. nos Hermano está Juan José, haciendo, me siento querido. nos está Gracias. haciendo una explicación que realmente necesitamos. Pastor, escuchándolo, bienaventurado, sí, qué equivocaciones hay, porque uno dice, mire, tengo un buen cargo, vivo en un lugar confort, un carro espectacular, tengo una familia excelente, viajo. Bueno, claro, son bendiciones de Dios, son bendiciones de Dios. Pero lo que yo le entendí al pastor, esas cosas, por más que son bonitas, no lo hacen a uno bienaventurado. Lo hacen a uno bienaventurado cuando uno se humilla al pie de Cristo como nuestro Señor y Salvador. Cuando uno reconoce que Él derramó su sangre por nuestra salvación. Permítame explicarlo de esa forma, hermano Sí, Juan siga de adelante, Jesús. pastor. Escúcheme, cuando no está hablando de cosas materiales, usted puede tener dinero, usted puede estar oyendo este programa, estar ahí en línea, y sin embargo, usted siente un vacío en su corazón, porque aquí no está hablando de la pobreza o riqueza espiritual, perdón, material, está hablando de pobreza o riqueza espiritual. Recuerde que en Sí, Apocalipsis, señor. a una de las iglesias que tenía muchos recursos, que te lo tenía todo, le dijo: usted que cree que es rica, usted cree que lo tiene todo, pero usted es una pobre
desgraciada, compra de mí Sí. oro refinado. Así que reitero, no importa la condición socioeconómica que se tenga, recuerde al rico que estaba en el infierno Mm, y al leproso que estaba en el cielo. El Señor no elige con base en lo que tengamos o no. De hecho, a Dios no le importa lo que hacemos ni lo que tenemos, sino lo que somos. Y aquí está describiendo lo que somos. Dichosos, porque hemos reconocido nuestra condición pecaminosa y porque, habiéndonos visto incapacitados, miramos hacia Jesús y decimos, solo tú puedes hacerlo. Oye, pastor, esta reflexión que hoy nos está dando, pues es de mucha importancia, amigo oyente, porque de eso se trata cuando se estudia la Sagrada Escritura, que más que memorizarla, porque esa es una herramienta buena, que más de pronto comunicarla, es precisamente captar ese mensaje que es el que le estoy escuchando al pastor Manuel, en el sentido de tener claridad, que el bienaventurado, aquel que está apartado para el reino, qué más bienaventuranza para nosotros. Lo material, pues llega, primero el reino de Dios y su justicia, que lo demás viene por añadidura, pero si uno está caminando recto con Dios, así como caminó Enoc, ¿no? Así como Noé le creyó a Dios hacer una barca y Abraham también le creyó a Dios, pues yo creo que la mayor grandeza que uno puede tener es precisamente en esta bienaventuranza uno hacer la voluntad de Dios diariamente conforme a la palabra de Dios. Para ¿Pastor? salir un poco de este versículo y ver otros, mire lo que quisiera cerrar con este versículo. Una mala interpretación de este texto que en muchas ocasiones el expositor o predicador comete es inflarle el ego al creyente. Pero si usted mira la descripción del Señor Jesús, lo primero que hace para hablarle claro al corazón del creyente es desinflarle el ego. Tú no puedes, tú no tienes capacidades, no hay nada que puedas hacer por ti ni por nadie, porque yo soy el único. Mas si tú vienes a mí Sí, y yo señor. moro en ti, ¿sí? Como dice el salmista, en Dios, en Cristo, haremos proezas. Haremos proezas en Cristo, pastor. Y el de bienaventurado los que lloran, porque de ellos será el reino de los cielos. ¿Qué podemos explicar sobre eso? Porque ahí también hay ciertos errores, que no es llorar propiamente, tiene que tener Mire, una hay un enseñanza movimiento, profunda. y tengo que decirlo, espero no ofender a nadie, pero tengo que decirlo, hay un movimiento que se titula así, Pare de Sufrir. Y es un movimiento herético, es un movimiento que ni siquiera abre la escritura, no estoy refiriéndome a los creyentes que creen en Cristo y la palabra, pero, o la manipula al menos, pero ¿qué es lo que quiere el hombre? El hombre no quiere sufrir. De hecho, vimos la generación que no quiere pagar ningún precio, ¿ya? Sí, señor. Y entonces cuando se le lee que hay felicidad en llorar, uno dice, pero ¿cómo puede ser que llorar? Pero es que no está hablando del lloro social, del lloro económico, ni siquiera está hablando del llanto de un niño que no come, él está hablando de un lloro espiritual, porque esta es una escalera que va creciendo en la boca del Señor Jesús. Empieza diciendo, tú eres pobre, entonces cuando se mira su condición de pobre y su incapacidad de hacer nada para alcanzar el reino de los cielos, entonces llora su condición, se aborrece a sí mismo. Escúcheme bien, hermano Juan de Jesús, Sí. y todos los que están al audio y en línea, escúcheme bien. Si usted nunca, siendo cristiano, ha llorado su condición pecaminosa, ese estado en que usted se da cuenta que está y que no puede hacer nada por cambiarlo. Ayer tuve una consejería con un muchacho caído en la droga y yo le dije, usted no puede hacer nada por usted. Dice, pero yo vengo del psicólogo que me dice que yo puedo lograrlo. Le dije, todo lo contrario. El único que puede hacerlo es Cristo, porque Él dijo claramente que si el Hijo lo libertare, serán verdaderamente libres. Luego, ¿qué es lo que llora en este segundo versículo o en la segunda bienaventuranza? Su condición caída, su condición limitada. ¿Alguna vez usted ha tenido un pecado recurrente, hermano Juan de Jesús? Yo he luchado a lo largo de los años y creo que hay muchos que están recibiendo ahora este mensaje, por ejemplo, con la ira. ¿Y cuántas veces usted se encierra en su cuarto o en el baño y dice, ¿por qué volví a ofender a mi esposa?
¿Por qué volví a maltratar o al compañero de trabajo? Y está dolido, llora su condición y tiene que mirar al cielo y decir, Señora, ayúdame porque yo no puedo, pero tú sí puedes porque soy pobre de espíritu. Entonces la primera y la segunda van juntas. Él llora porque vio su pobreza y su condición espiritual y necesita urgentemente respuesta. Por eso dice tan hermoso, bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación. ¿Y cuál es la consolación? Que Cristo lo puede hacer por él. Que Cristo dice, el que está en mí es nueva criatura, que en Cristo hay esperanza. Y estamos hablando de esperanza espiritual. No estamos hablando, vuelvo y repito, de esa manipulación de la escritura para hablar solo de dinero, ni siquiera de salud. Si hay alguien enfermo, tengo una persona en una ciudad en Villavicencio que es esposa de una miembro de la iglesia y se le murió el 70% del corazón. Solo le queda el 30% y tiene de agua lleno un pulmón. Y me lo conectaron exactamente esta mañana por celular, Nancy, la esposa. ¿Y qué le digo? Eres dichoso. ¿Cómo puede ser dichoso muriendo? Porque hay posibilidades de que se vaya. Oramos porque no, pero Dios es soberano. Es una sola. Porque le dije, porque vivir es Cristo, pero morir es ganancia. En eso radica la felicidad. Cuando nos vemos en esta condición y lloramos por nuestra condición pecaminosa, pero Cristo nos responde, en mí, miradme a mí y seréis salvos todos los estamentos de la tierra. Y qué bueno poder ampliar, porque realmente esto del lloro, pastor, muchas veces no se necesita ser un psicólogo experto, pero uno sabe que son emociones. Y entonces el texto que nos habla de los bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados, es algo dentro de eminentemente un texto espiritual, es decir, es un lloro espiritual, llamémoslo así. ¿Sí es así, pastor? ¿Cómo hacemos Bien, para el hombre fue identificarnos? creado de manera integral, intelecto, afectos, voluntad, y es difícil que se separe lo uno de lo otro. Ya. Sin embargo, lo que su merced está diciendo es puntual. No es un mero llanto producto de una circunstancia de la vida, sino es un lloro que proviene del corazón que a veces no tiene ni lágrimas, pero que viene de una experiencia de saberse pecador y verse tan imposibilitado, tan incapacitado. Y es bienaventurado porque eso lo obliga a voltear a mirar y saber que tiene la necesidad de un Salvador. Y al verlo, es consolado. Entre otras palabras, por eso es que el Evangelio, del griego al español, traduce buenas noticias. Porque las buenas noticias es que, aunque usted llore su condición, si usted corre a Cristo, va a ser consolado. Es verdad, es un leproso, pero yo soy experto, diría Jesús, Sí, en señor. limpiar leprosos. Pastor, pasando ya a otra bienaventuranza, esta también es bien complicada, muchas veces nos equivocamos. Y es precisamente cuando se exclama que es hambre y sed de justicia. Es decir, bienaventurado aquel que siente hambre y siente sed de justicia. ¿Cómo podemos interpretar bíblicamente esta expresión? Recuerden que la escritura usa muchas figuras gramaticales. Por ejemplo, Jesús dijo, el que no come y bebe de mí no podrá heredar el reino. Y obviamente que no estaba hablando en términos reales o literales, sino estaba haciendo una alusión a su muerte expiatoria. Y aquí hay un hambre que está precedido por ser manso. Y es un hambre que proviene de la condición que tengo. Mire, si usted mira con cuidado el versículo 20, que está paralelo allí en el mismo pasaje, el Señor está hablando de la ley de Moisés, y que Él no vino a violarla, que Él no vino a pasarla por alto, sino a cumplirla. Y dice en el verso 20, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis al reino de los cielos. En otras palabras está diciendo, todas las buenas obras que ustedes pretenden tener, yo soy un buen papá, buena mamá, buen esposo, buen hijo, yo soy buen estudiante, yo pago mis impuestos, son trapos de inmundicia. Ustedes no tienen ninguna justicia. Porque ¿qué es justicia? Justicia es lo que demanda la ley. La ley dice que el hombre que pecare, ese morirá. Y cuando un hombre pobre de espíritu, que llora su condición, se da cuenta que la única manera de entrar al reino de los cielos
es tener un estándar altísimo de perfección, y el único que lo cumplió fue Jesús, comienza a mirar y dice, no tengo ninguna justicia que ofrecerte, Señor. Sí. Mire, yo puse un ejemplo predicando Romanos en 61 sermones, hace poco lo terminé, y yo Sí, ponía un señor. ejemplo muy sencillo. Hay dos hombres pretendiendo entrar al cielo. Mm, El primero dice, le dice el Señor, ¿tú por qué crees que debe entrar? Bueno, yo hice buenas obras, fui buen padre, buen hermano. Y el Señor dice, tú no puedes entrar porque tus obras, tus justicias son inmundas delante de mis ojos. Pero el mm, segundo viene y dice, yo fui adúltero, mentiroso, alcohólico, borracho, pero yo vengo a ti, Señor, y a entrar al cielo, no por mi justicia, mm. sino por la justicia que Cristo alcanzó al morir en la cruz por mí. Porque así como Adán cayó y nos imputaron el pecado de Adán, asimismo Jesús murió y todo el que cree en él le es imputada la justicia. Nosotros no entramos al cielo por méritos nuestros, sino por los méritos de Cristo. Y ese es el hambre y sed que tiene este creyente. Y no la tiene solamente cuando es salvo. Yo la tengo todos los días. Todos los días, en alguna medida, Sí, señor. transgredimos los mandamientos del Señor. Solo como ejemplo, alguna vez, hermano Juan de Jesús, lo han cerrado en el carro y usted siente que Jul se sale de usted. Yo por fortuna Claro ando que con mi sí. esposa y mi esposa siempre me dice, recuerda que eres hombre de Dios, pero de lo contrario, bueno, entonces, ¿cuántas ocasiones pecamos, violamos algún mandamiento? Dice Jesús en este mismo sermón, habéis oído, no adulterarás. Mas yo os digo que con solo mirar y desear la mujer Mm, que no es la tuya, ya pecaste. Luego lo que está diciendo este versículo es que todo verdadero creyente tiene una continua necesidad de apelar a los méritos de Cristo, porque sabe que aunque se esfuerza en la gracia por parecerse a Jesús, todavía mientras esté en esta tierra, eventualmente transgrede algunos mandamientos. Hambre y sed de justicia también significa impútame tu justicia. Dame lo que tú ganaste para mí en la cruz, porque yo soy pobre y no tengo que ofrecerle al Señor para entrar al reino. Eso es hambre y sed de justicia. Pastor, esas dos expresiones a veces se entienden, bueno, bienaventurado el que tiene hambre. Esa expresión de hambre a veces también se ha llevado, especialmente por la iglesia tradicional, que es aquel que sufre y no tiene que comer Ujú, porque tiene que comer las cosas que encuentran en la calle, en claro. las canecas, Ajá. y entonces ya eso es lograr la justicia. Esa hambre se refiere más bien a que nosotros tenemos que alimentarnos diariamente con la palabra de Dios, que es la que calma nuestra verdadera Yo hambre. creo esto y muy firmemente. Si usted mira el Salmo 42, en el Salmo 42, el salmista dice, yo tengo hambre y sed de ti, mi alma Mm, te anhela. Luego, ese es el tipo de hambre que está describiendo aquí, un hambre por Dios. Y para poder acceder a Dios necesita tener justicia, porque sin justicia nadie hereda el reino, pero la suya propia no es suficiente, de hecho no tiene ninguna, y apela a la justicia que es de Cristo, y con la justicia de Cristo en él, la obra expiatoria, la sangre de Cristo, él puede acceder a lo que más anhela, porque el verdadero creyente, hay una canción de Marco Vidal de sí, hace unos señor. 20 años que me marcó a mí, se llama Cara a Cara, y Mm, yo la primera vez que lo escuché me quebrantaba y lloraba porque decía, yo solo tengo un deseo, verte cara a cara. No importa en qué lugar de la mesa me hagas sentar o el color de mi corona, porque al final la Biblia nos dice que el mayor deleite y el mayor deseo de un verdadero sí. creyente es Cristo, es Él en su presencia y plenitud de gozo. Entonces, para acceder allá, tiene que Ujú, ser justo, perfectamente justo. Pregunta, hermano Juan de Jesús, sí, hoy sí. que lleva tantos años de cristiano, ¿usted ya es perfectamente justo? No. Pablo, para mí el apóstol más piadoso, todos lo fueron, pero este era el más piadoso. Y él decía, yo, el más grande de todos los pecadores. Luego, Señor, sí. continuamente tenemos que pedir, no por mis justicias, Señor, sino por la de tu Hijo en la cruz. Déjame entrar en tu presencia. Gloria a Dios. Pastor, y con la expresión de justicia, muchas veces también confundimos la justicia humana, la justicia de los hombres, la justicia que está en los códigos, con la justicia de Dios que se desprende
de sus atributos, de su amor, de su misericordia, de su piedad. Qué bueno que pudiéramos diferenciar que realmente la justicia de Dios es distinta a la justicia de los hombres. Bueno, yo creo que la mejor manera es mirando al pueblo de Israel cuando estaba en un gobierno teocrático. Todos los mandatos de Dios eran justos. Él dio leyes para la higiene, Sí, señor. leyes para la economía, dio leyes para cómo manejar los conflictos legales, incluso cuando alguien mataba a alguien por accidente. Luego Dios es justo en toda la dimensión de la palabra. En Romanos 13 dice que Él puso a los magistrados para que ejerzan esa justicia. El problema es que por el pecado, Sí, señor. aún las legislaciones de los hombres se han pervertido. Yo no sé si usted recuerda que cuando se hizo la Revolución Inglesa, levantaron una nación basada en su constitución, tuvo como referente los 10 mandamientos. Cierto. Y la República Francesa quiso repetir, hizo también su revolución, pero dijo, pero no queremos a Dios en nuestra ecuación. Sí, señor. Entonces, la justicia del hombre es una justicia perversa, pervertida. Mire lo que dice la Biblia. En la ira del hombre no opera la justicia de Dios. ¿Qué quiere decir? Que aunque hay principios que Dios ha dado en la Biblia para que los jueces, los gobernadores emitirán leyes correctas conforme al corazón de Él, por el pecado y la perversión de las naciones, aún la justicia que es humana se ha echado a perder. Pero en el pueblo de Israel, los mandamientos que dio a través de Moisés regulaban aún la nación y eran absolutamente justos. Lo que ha pervertido la justicia en términos de la autoridad humana ha sido el pecado. Entonces, aquí está hablando de una justicia absoluta, no solamente en términos, porque un verdadero cristiano es un buen ciudadano. Sí, señor. Un verdadero cristiano busca ser un buen hijo, un buen cónyuge, busca ser el buen samaritano, ¿correcto? Sí. Luego, no podemos despegar la justicia que es de Dios y que nos salvó y nos limpia de pecado de la justicia práctica, porque caeríamos en lo que estos gobiernos contemporáneos hablan del secularismo, que Dios es para su casita, Dios es para su iglesita, pero no en el Estado, y eso es absolutamente falso. La justicia de Dios es establecer. Cuando Cristo regrese, establecerá su reino, y en su reino donde estaremos todos los redimidos, las leyes serán absolutamente perfectas. Por ahora la imperfección de la ley humana es por el pecado. Pero esta justicia que está hablando aquí, indudablemente está hablando es esa que tú requieres, esa perfección de justicia que tú requieres para ir al cielo. Vea, amigo oyente, para ir al cielo se necesita tener en nuestros corazones y en nuestra vida la justicia de Dios. Y le seguimos preguntando al pastor porque hay otra expresión que también puede entenderse mal, y es la parte de la misericordia. Uno siempre invoca la misericordia de Dios, pero en el fondo, pastor, ¿qué es la misericordiosa? Dice aquí, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. A veces es bueno ir al griego y mirar las lenguas originales, pero déjeme decirlo en palabras sencillas, porque hay personas al aire y personas en línea que probablemente no entenderían cierto lenguaje. Es muy sencillo. Lo podemos contrastar como el doctor Martin Lloyd Jones lo hace, con la gracia. La gracia se ocupa del pecado y la misericordia se ocupa de la miseria o de las consecuencias del pecado. Voy a ponerlo ilustrado fácil. Yo tengo un niño, vamos a suponer un bebé. De hecho, tengo una nieta, la última nieta se llama Abigail. Y la mamita le manda una ley, una norma. No toques la estufa cuando está prendida. Pero ella la viola. Así que la misericordia sería esta. No que la mamita la regañe porque se quemó, sino que le preocupa el efecto que tuvo esa quemada en su cuerpito. Luego la misericordia es esa manifestación de Dios de compadecerse, no ya solamente del pecado, sino de las consecuencias del pecado en nosotros. ¿Usted recuerda cuando Jesús se subió al monte de Jerusalén, miró a Jerusalén y lloró? Él vio la consecuencia del pecado en ellos. Y no solamente vio la inmediata, sino lo que vendría. Y lloró. Y dijo, Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces te he llamado? ¿No supiste reconocer tu momento? ¿Qué lloró? Las consecuencias. El pecado no solamente trae consecuencias temporales, sino que trae consecuencias eternas. Así que la misericordia, la expresión de Dios
que se compadece de los efectos o consecuencias del pecado. Ve, amigo oyente, y aquí hay una pregunta precisamente, pastor, de un amigo de Canadá, Arturo Herrera. Arturo Herrera es una persona amiga, es un médico que está allá y pregunta, cordial saludo, Juan de Jesús, al pastor Manuel. Quisiera que el pastor nos indicara cuál es la diferencia entre piedad y misericordia. Sí, vuelvo y repito, a veces estas palabras es bueno mirarlas en el original, pero la palabra piedad generalmente, no digo que siempre, porque hay un principio hermenéutico que dice que a veces las palabras varían de acuerdo al contexto. Por ejemplo, la palabra carne, en algunos contextos es carne de animal, carne humana, en otras palabras, en otras partes es humanidad. Pero para Pablo, en su lenguaje, en casi todas sus cartas, la palabra carne significa la vieja naturaleza y el pecado. Entonces la diferencia entre piedad y misericordia es que piedad siempre y casi siempre está asociada con santidad. La piedad y la santidad son dos palabras que podríamos en algún momento entenderlas como sinónimas. Piedad, un hombre piadoso, un hombre santo. Mientras que la misericordia es esa manifestación de Dios Sí, en nosotros, porque aquí dice que bienaventurado el misericordioso, y como tenemos morando a Cristo en nosotros, nos compadecemos también de las consecuencias de pecado en los demás. Entonces, piedad está asociado con santidad. Piedad es la palabra opuesta a iniquidad. Todo lo contrario. Por eso el hombre piadoso es un hombre que procura vivir en integridad y está en continua santificación delante de Dios. Mas el hombre impío es el que no cree y que obviamente vive de manera transgresora ante la palabra y los mandamientos del Señor. Gracias, pastor. Aquí tenemos otra pregunta. William Cubides. Él dice, excelente programa, qué buena explicación del pastor Manuel, pero quisiera que el pastor nos aclarara cuáles son las diferencias entre el Sermón del Monte y las bienaventuranzas. Él dice que si no, luego no es lo mismo. ¿Qué le decimos al...? Sí, mire, es una excelente pregunta. ¿Cómo es que se llama? Se llama William Cubides. Hermano William, qué alegría por esa pregunta. El Sermón del Monte es uno solo, pero abarca desde el capítulo 5 hasta el capítulo 7. Si usted lee con cuidado, usted va a ver en el 8.1 que dice que Jesús descendió del monte. Pero ve en los capítulos que preceden el capítulo 5 que el Señor subió al monte. Y ese sermón del monte, que fue escrito por Mateo perfectamente, está dividido en 7 partes. El primero, que es las bienaventuranzas, hablan del carácter del cristiano, que es lo que estamos tocando en esta tarde. La segunda parte, que va de los versos 13 aproximadamente al verso 15, está hablando de la influencia del cristiano, porque díjese que somos la sal y la luz. La tercera parte, que va del verso 17 del capítulo 5 y abarca por lo menos hasta el capítulo final del 6, es la regla y justicia del cristiano, ¿sí? Que es una justicia de corazón. La cuarta parte de ese sermón es la religión del cristiano. ¿Y por qué? Porque va del capítulo 6 completo y está hablando de la no hipocresía, por eso es de un corazón no hipócrita. Y la quinta parte toca la ambición del cristiano. ¿Qué quiere el cristiano? Está en el capítulo 6, del verso 19, hasta que termina el capítulo 6, y él anhela el reino de Dios y su justicia. Y podríamos seguir, así que el sermón es uno solo, hermano, para responderle, pero para poderlo entender, fue necesario y es necesario empezar a mirar los argumentos de Jesús y poder separarlos por las partes que él está tratando. Entonces, sí, el sermón del monte va del capítulo 5 al capítulo 7 y las bienaventuranzas solamente son el abrebocas del sermón. El abrebocas. Bueno, amigo oyente, aquí nos pregunta Jesús Antonio Buitrago, dice, ¿cuál es el significado de justo?
Sí, hay dos cosas que es importante. Muchos, si me está preguntando qué significa justo aquí, en el contexto que estamos viendo, ¿sí? Tenemos que recordar que muchos creen que justo y justificación es lo mismo, y voy a explicarlo. ¿Qué es la justificación? La justificación es cuando un pecador corre a Cristo y por causa de la justicia de Cristo que le es imputada, otorgada como si fuera suya propia, queda justificado ante Dios, es decir, queda declarado no culpable. Por eso es en Romanos capítulo 8, verso 1, ¿sí? Dice que ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. Entonces, pero en este contexto donde estamos, aquí la palabra justo cobra una connotación mucho más importante y es una persona, porque está hablando del carácter del cristiano, es una persona que procura estar a cuentas continuamente con Dios por medio de la sangre. ¿Cómo lo sabemos? Porque en Primera de Juan dice claramente, esto les escribo, hijitos, para que no pequen, pero si alguno ha pecado, venga a Cristo, que es su abogado. En otras palabras, un justo en este contexto es alguien que, si, habiendo sido justificado, Sí. porque ya fue perdonado y declarado no culpable, procura mantener en comunión con Dios constante para irse perfeccionando en santidad. Qué bueno, pastor, gracias. Aquí está un Bruno Jaime Vega. A ver, buenas tardes, pastor. Ahí aplica el dominio propio. ¿Debo dejar todo en manos de Cristo? Mire, usted está tocando un tema muy lindo que no está directamente mencionado acá, pero eso es lo que se llama una paradoja en la Escritura, una aparente contradicción. Está hablando de la soberanía de Dios y de la responsabilidad suya o del hombre. Y son dos doctrinas que convergen. Por ejemplo, Dios en su soberanía, Él determinó que Judas, dice en Hechos, que el que fue previamente predeterminado para entregar a Jesús. Así que soberanamente hablando, el Señor ya lo tenía en su decreto para que lo entregara y lo vendiera por 30 monedas. Incluso allí hay una cita de una profecía del Antiguo Testamento. Pero eso no exime a Judas de que él haya sido responsable por su pecado. Entonces, a veces nosotros queremos separar esas dos doctrinas porque nos da lucha. Y voy a decírselo a su merced que está ahí en línea, en palabras, en una frase prácticamente, ¿sí? Tenemos que vivir como si todo dependiera de Dios. Perdón, tenemos que vivir como si todo dependiera de nosotros, pero sabiendo que depende de Dios. Es decir, yo procuro vivir de la manera más santa, pero yo sé que en el fondo, que yo sea santo y crezca en santidad, no depende de mí, sino de Dios. Dependemos de Dios, amigo oyente. Aquí hay otra. Bueno, es un agradecimiento. Mónica Abril dice, maravillosa y necesaria enseñanza. La Escuela Teológica Radial. Gracias a Dios, al pastor Manuel y a don Juan. Que Lady López dice, poderoso mensaje. Qué bueno poder escuchar esas enseñanzas que nos aclaran. Por aquí vi otra pregunta de un amigo que indica, dice Alfonso Torres, Pastor Manuel, las características o el carácter de un cristiano es cuando él está sometido bajo la voluntad de Dios. Es una parte. Someterse a Dios, más bien diría yo, desarrolla en nosotros el carácter cristiano, porque usted recordará que Jesús se caracterizó por lo siguiente: yo no vine a hacer mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre. Pero sin duda, querido hermano, el someterse a la palabra es lo que más hace que nuestro carácter cristiano salga a flote, que se manifieste el que está en nosotros. ¿Recuerda lo que dijo Pablo? En cierta ocasión dijo Pablo, yo aún sufro dolores de parto, y le estaba hablando a cristianos,
hasta que Cristo sea formado en vosotros. Y uno dice, ¿qué significa eso? ¿Acaso ya no tengo a Cristo en mi corazón? Sí, pero tenemos a Cristo desde el punto de vista que Él ya mora en nosotros, pero Él quiere que nosotros mostremos su gloria. ¿Y cuál es su gloria? Sus atributos: justicia, santidad, verdad, gracia, misericordia, amor, perdón. Y nosotros somos llamados a revelar al Cristo que mora en nosotros. Gracias, Pastor Manuel. La explicación ha sido muy dada por la palabra de Dios. Usted nos la ha explicado como un buen maestro y sabemos que nuestra audiencia quedaron muy contentos con esta explicación y la van a seguir escuchando. Se nos ha agotado el tiempo del programa, pero tenemos para que el pastor nos indique de pronto un número telefónico, una dirección, otro enlace, en donde quien nos lo han escuchado, pues diga, bueno, vamos a visitar al pastor Manuel, vamos a ir allá a la iglesia o vamos a ver la página donde está todo su trabajo. Claro que sí, nosotros estamos ubicados en la carrera 46, 128 a 40, en Prado Veraniego, 2 cuadritas abajo de la estación de Transmilenio que se llama Prado. Tenemos un número 319-495-8127, voy a repetirlo, 319-495-8127, usted puede escribirnos allí. Y aparecemos en Facebook como Iglesia Cristiana Reedificando ICR, Iglesia Cristiana Reedificando con doble ICR. Ahí estamos en Facebook y por cierto hacemos transmisiones de todas nuestras enseñanzas y de nuestros cultos dominicales, de nuestras escuelas. Así que gracias por permitirme compartirle a los escuchas, a los que están en línea, y aprecio sus oraciones. En realidad no soy yo, es Dios en su gracia que nos ha permitido entender mucho mejor la Escritura, porque, como dijo el profeta, si no es conforme a la ley, es porque no nos ha amanecido y estamos viviendo una crisis en el mundo, en la iglesia, y tenemos que regresar a la Escritura. Gracias, Pastor Manuel. Qué bueno que esta no sea la primera ni la última. Mucho tema para explicar. Agradecemos a Tanis en el Control Master. A usted, amigo oyente, gracias por las preguntas. Esto enriquece el programa y además aprendemos. Amigo oyente, Dios lo bendiga. En Fuego AM, El Impulso, de lunes a viernes, 3 de la tarde. Bendiciones.